comentábamos que hasta el 17 de este mes se está realizando el Festival de Cine que tiene que ver con temas de migración, se llama el Festival de Cine Migrante, y está con nosotros Diego Lorente. Él es del País Vasco y estuvo mucho tiempo en una organización muy conocida en algunos países europeos que se llama SOS Racismo. Y ayer mencionábamos en la apertura que ayer se festejó en Madrid principalmente el Día de la Hispanidad. Hemos seguido el tema de Cataluña y todo un debate respecto a la independencia de Cataluña, y uno de los fenómenos que tiene Cataluña también es la migración de gente que viene de otros países de la Unión Europea hacia Cataluña, muchos rumanos, muchos ecuatorianos, pero también un proceso de migración interna muy fuerte, que incluso muchas veces pone en duda de quién es verdaderamente catalán, entre comillas. O sea, este tema de la migración es fundamental. Gracias, Diego, por acompañarnos. Diego Lorente estuvo durante mucho tiempo en SOS Racismo. ¿Puedes explicarnos por qué nace esto justamente, SOS Racismo? Bueno, es una organización internacional, como bien has mencionado, que nace en Francia y luego se fue expandiendo por Europa debido a que iba surgiendo este racismo, esta xenofobia hacia la población migrante y hacia la población gitana también, y hacia poblaciones autóctonas que también son discriminadas. Entonces, claro, al momento que va incrementando la población migrante su presencia, eso hizo que la organización cada día fuera más necesaria. ¿Se puede hablar de categorías de migrantes? Los que vienen del este europeo, muchos rumanos, los que vienen de Pakistán, la migración interna, por ejemplo, hacia Cataluña, los latinoamericanos, los que vienen Ecuador, del norte de África, o es todo parte del mismo fenómeno? Hombre, tiene sus particularidades, ¿no? Las formas de llegar son distintas, los conflictos de los que llegan son distintos, la discriminación va a ser distinta, no sé, va a depender un poco de la zona. Yo creo que lo que ocurre en el Estado español es que no vas a encontrar la migración de diferentes lugares divididos. Por ejemplo, en Madrid vas a encontrar focalizada un determinado tipo de migración de una nacionalidad. En la agricultura vas a encontrar, por ejemplo, toda la migración árabe, la migración marroquí. En Barcelona, en cambio, vas a encontrar una migración mayoritariamente latinoamericana. Entonces, digamos que por ahí los prejuicios y todo van teniendo como escenarios diferentes, pero bueno, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es un miedo a la diferencia y un miedo realmente a asumir que el fenómeno migratorio, ¿no?, en todas sus facetas, es un fenómeno que ha existido siempre y que desde luego está aportando a la sociedad y ha aportado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no quizá ahora en el momento de crisis, pero sí para lo que fueron los momentos más de bienestar que tuvo el país hace años. Además, vos estás en la Consejería en proyecto para refugiados latinoamericanos, porque estuviste trabajando, tengo entendido, estos últimos años en México. Y ahí hay, bueno, varios problemas que me parecen interesantes. Por un lado, está la migración colombiana, justamente por el conflicto armado en Colombia, y también está la famosa migración de México hacia Estados Unidos, bueno, y de varios países de Centroamérica. ¿Cuál es el resultado de los análisis que vos hiciste? Bueno, sí, como dices, en los últimos años más bien me he dedicado al contexto centroamericano y mesoamericano, incluiría México y Centroamérica. Entonces sí, ahí, hombre, es una realidad un poco distinta, ¿no? Es una migración en tránsito muy fuerte, de hecho es la frontera más transitada del mundo, la que hay entre México y Estados Unidos. A pesar del muro. A pesar del muro, claro que sí. Y que no solo son mexicanos, o sea, hay una gran población centroamericana que además está pasando momentos muy, muy difíciles en México, en lo que es toda la República Mexicana. Entonces, se va desarrollando de manera distinta, pero igual, ¿no? Estamos ante flujos migratorios que se producen por unas causas de exclusión, por unas causas que son migrantes económicos fundamentalmente. Yo creo que hoy en día es difícil establecer una diferencia como se hizo en el pasado, quizá entre el migrante económico y el refugiado. Yo creo que decir que países centroamericanos con esos niveles de exclusión, el migrante es económico, ¿no?, cuando no puede desarrollarse no solamente económicamente, sino social y políticamente, hoy en día no tiene mucho sentido. Yo creo que hoy en día en un migrante, en una persona migrante centroamericana o mexicana, influyen numerosos factores que tienen que ver con cuestiones económicas y sociales, que como digo, y incluso el tema de los refugiados, ahora mismo incluso el que ya de por sí sale por un conflicto político, que sigue habiendo, por supuesto, quizá no de manera masiva como en la época de los conflictos armados, pero sí de manera individual, pues es gente que incluso va en los mismos flujos, es decir, en el mismo flujo que va transitando por México, vas a encontrar a personas migrantes económicas, ¿no?, y luego al refugiado político, en lo que se llaman los flujos mixtos. Ahora, Diego, en
En México hay un discurso muy crítico respecto de la política de Estados Unidos con el muro que mencionaban ustedes antes. Sin embargo, declaraciones esta semana de Enrique Peña Nieto que mostrábamos en nuestro noticiero, porque fue tapa de la prensa mexicana, indica que él quiere también blindar la frontera sur con Guatemala. ¿No hay una contradicción ahí? Sí, es una esquizofrenia. Se habla mucho de la política migratoria esquizofrénica mexicana. De hecho, no es que quiera, es que ya está blindada. Yo trabajo en la frontera sur, sobre todo de México y Guatemala, y está blindada. ¿Qué significa blindada? Pues en el sentido de que hay un control, quizá no es como en Europa donde hay un límite fronterizo, un muro que es difícil saltar, o sea, tú puedes pasar la frontera fácilmente porque además hay un tránsito histórico entre, por ejemplo, el estado de Chiapas y Guatemala, ¿no? Incluso zonas de Chiapas que eran Guatemala hace 100 años, con lo cual el comercio, todo es así, pero en el momento que ya superas esa línea y empiezas a intentar subir, digamos, hacia el norte, te vas a encontrar un montón de controles migratorios. Te vas a encontrar en la ciudad de Tapachula, que es en el estado de Chiapas el centro de detención más grande de América Latina, que está pagado en gran parte por el Plan Mérida y por dinero estadounidense, que digamos es una estación, un centro de detención que alberga a más de 1000 personas, ¿no? Y donde se deporta a todo el mundo detenido en México hacia Centroamérica. Entonces, una cortita te quería preguntar. Ahora hay gobiernos en América del Sur, sobre todo como el de Ecuador, la Argentina, que están tratando al contrario, de que la gente vuelva a sus países. ¿Vos notaste que hay la migración, digamos, influye mucho en las políticas económicas que se toman o en los modelos económicos? Por supuesto, ¿no? O sea, la política económica es la causa o de la migración o de la no migración. Es difícil de hacer el análisis, ¿no? Porque ahí, bueno, influyen muchísimos factores, pero sí tienen que ver, ¿no? Entonces, sí vemos políticas en el sur. O sea, yo realmente desde que he llegado a Argentina pues estoy un poco envidioso, la verdad, de todo lo que estoy viendo, porque aunque por supuesto falta, yo creo, por lo que comentan los compañeros y compañeras argentinas del movimiento social, mucho para la implementación práctica de la ley, pues realmente el otro día en una conferencia donde estaba con gente de Sudamérica y estaba yo, pues realmente lo único que me atreví a decirles es que les iba a contar cómo está la política migratoria mesoamericana para que vieran lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Pues por ejemplo, en Centroamérica no vas a encontrar una política migratoria con enfoque de derechos humanos. En cambio acá, en Argentina, en la Conferencia Sudamericana de Migraciones, hay una cierta visión de derechos humanos y por ahí hay que ir. En cambio, como digo, en México y Centroamérica seguimos con el enfoque de seguridad muy influido por el gobierno estadounidense. Son gobiernos además pequeños que no tienen capacidad de negociación con Estados Unidos, y en el caso de México, como digo, vive en una realidad esquizofrénica donde está todo el tiempo hablando de que va a proteger a sus nacionales, pero está tratando a las personas centroamericanas igual o peor que los estadounidenses a los mexicanos. Es un tema que seguimos con mucha atención, especialmente lo del Plan Mérida. Gracias, Diego, por acompañarnos. Vino a Buenos Aires para este Festival de Cine Migrante que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí ven el afiche, en la Estación Inca, esto es el Cine Gomón, Avenida Rivadavia 1635, en la sede Florida 943, el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, entrada libre y gratuita, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y vamos a Félix. Bueno, muchísimos mensajes, muchísimos al 0800 444 1777 45350709. Alicia de La Plata pregunta si es la primera vez que se toma como rehén a una fragata y si tiene que viajar el canciller o el ministro de Guerra o el ministro de Defensa. Bueno, ya vamos a hablar del tema en un ratito nada más. Esteban de Florencio Varela felicita por el programa, pregunta, ¿el ajuste francés alcanzará para erradicar a la burocracia parasitaria? Después le preguntamos a Raúl de la Torre a ver qué nos dice. Bueno, nos vamos a una nueva pausa, no sin antes recordarles quién es el personaje de hoy. Aquí está, nuestro personaje de hoy. Escuchen bien. Una beca otorgada por el Jockey Club le permitió a este señor continuar sus estudios en Europa, logrando su primera exposición en Madrid en 1926. Durante su estancia en París, su amistad con el poeta francés Luis Aragón, André Breton y el artista Marc Jacob le acercaron al surrealismo. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Vamos a la pausa. Pero no sin antes adelantarle lo que va a venir. Tensión entre Siria y Turquía. Mientras el gobierno turco continúa intensificando su despliegue militar en la frontera siria, un conflicto armado entre ambos países podría ser la única alternativa para Estados Unidos y sus aliados en su estrategia contra el gobierno de Bashar el-Assad. Todo esto se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional por la televisión pública.